Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos ustedes bien, que hayan visto el pasado video. Me tardé un poquito en grabar el siguiente, pero bueno, ya estamos aquí viendo la continuidad de los temas de la unidad número 2. En realidad, como seguramente se han dado cuenta, no son temas tan complicados, pero sí necesarios. Aprender, como vimos la clase pasada, para toda organización que se encarga de producir o de dar un servicio. El tema que vamos a ver ahorita en este tiempo, en este video, es estrategias de localización. Les estoy compartiendo la pantalla para que puedan visualizar la presentación. Esa presentación ustedes ya la tienen, ya deben de haber revisado el material, pero bueno, de todos modos, para poder explicar sobre todo los aspectos prácticos, será fundamental pues tener este video con la clase y bueno, asimismo, si ustedes tienen alguna duda, pues me pueden escribir al correo. Podemos a través de ese medio estar en comunicación, estar en contacto para ver si tienen alguna duda. No olviden que hay que entregar los ejercicios de pronósticos también. Esos ya se hicieron antes de esta semana que tuvimos inter de vacaciones. Entonces, para que los tengan presentes, revisen el video y vean si hay algún problema en cuanto a la elaboración de los ejercicios. Lo que vamos a ver ahorita son estrategias de localización. ¿Qué tan importante será para una organización su localización? ¿Dónde establecerse? Tanto, hablemos la parte sobre todo de, por ejemplo, una fábrica, el proceso de producción, el proceso que tiene para llevar a cabo toda esta cadena que es llegar, hacer llegar hasta sus instalaciones todas las materias primas, la transformación de estas materias en un producto terminado y posteriormente la entrega, la distribución del producto. ¿Qué tan importante será esto? Pues yo creo que va a ser fundamental el poder ubicar una decisión estratégica basado en la localización. No solo pensando en la parte de los costos, que siempre será una cuestión importante, el hecho de en qué lugar, en qué país o en qué población me cuesta menos el poder establecerme, hablando de los costos que tiene la mano de obra, los insumos, los servicios, todo esto que yo puedo pagar. También hay que tomar en cuenta algunos aspectos como la distribución, qué tan lejos me encuentro de mi principal mercado. Entonces, pensando en esto, la estrategia de localización podrá ser una situación importante. Entonces, se vuelve una decisión estratégica, una decisión que me puede mantener o me puede llevar a tener una ventaja competitiva sobre mis rivales. Entonces, las empresas de todo el mundo, como vemos aquí, consideran importante esta decisión de localización debido a lo que ya comentamos, que afecta costos fijos, costos variables. Entonces, la localización tiene impacto en el riesgo y también en la utilidad de la organización. ¿Dónde es donde me voy a establecer para trabajar con mi organización? Entonces, dependiendo del producto o servicio, solo los costos, por ejemplo, de transporte pueden llegar hasta tener un 25% del total de nuestro precio de venta. Esto es bastante porque si le restamos este 25 nos queda un 75 y si hablamos de la mano de obra, si hablamos de los costos, de otro tipo de costos y gastos en los que incurre una organización, pues ya cada vez su margen de ganancia sobre una venta será menor. Entonces, un cuarto del ingreso sería necesario para cubrir gastos de flete, materias primas que entran, de productos terminados que salen. Entonces, ¿cómo hacer llegar las materias primas hasta el lugar donde yo estoy produciendo, pero también después con el producto terminado, cómo hacerlo llegar hasta mis clientes? Entonces, esta parte de la localización puede influir en otros costos también como impuestos, salarios, materia prima, rentas, pensando en el lugar o en el país donde me voy a establecer. Entonces, será fundamental que lo tome en cuenta. Entonces, decisiones que se toman en base a la parte de localización serán basadas en la demanda del producto. A veces, tal vez tenga que extenderme o ampliarme en algún otro lado por mi capacidad o por los cambios en la productividad laboral de una determinada zona, de un país, inclusive también el tipo de cambio. Ahorita estamos viviendo estos procesos con los tipos de cambio muy altos comparado con nuestro peso, con la moneda nacional, los costos o inclusive las actitudes locales de la gente. Seguramente has escuchado tal vez cierto rechazo al establecimiento de algunos lugares. Recientemente en las noticias lo que vimos es
esta cervecera que se quería establecer al norte del país y solicitando estos permisos, el presidente Andrés Manuel hace una encuesta, una pregunta a las personas que viven en aquel lugar. Muy poca participación tuvo esta encuesta y finalmente la decisión es no establecer esta empresa y bueno, se está en una negociación en base a esto. ¿Qué alternativas ofrece o la parte de la localización? Bueno, pues puede ser expandir una instalación que ya exista, en lugar de moverla, puede ser simplemente poder ampliarla, pero tomando en cuenta todos los costos que esto conlleva. Puede ser mantener los sitios actuales mientras se abren instalaciones en otro lugar y una vez que esto ocurra, bueno, ya será cerrar las instalaciones, también cerrar las instalaciones existentes y cambiarse a una nueva localización. Todo esto de un golpe, ¿no? De un momento a otro. Cerrar y abrir en otro lugar, trasladar todo exactamente a otro lugar. Entonces son algunas de las alternativas de localización que existen y que podemos ver en cuanto a esta estrategia que se vuelve fundamental para las organizaciones. La decisión de localización. Esta decisión depende del tipo de negocio. Por ejemplo, hablamos de decisiones de localización industrial, pues hay zonas, por ejemplo, en nuestro país, hay zonas muy industriales, como lo es, por ejemplo, el norte del país, por ejemplo, Monterrey, o la zona de la franja fronteriza, donde hay muchas empresas maquiladoras que el producto finalmente va a terminar en Estados Unidos. Entonces, la decisión de establecerse en la zona de la franja fronteriza será por la facilidad de una vez teniendo listo el producto, poderlo pasar hacia Estados Unidos. Entonces, son decisiones que se van en cuanto al tipo de negocio. Si hablamos de una empresa de servicios, bueno, pues obviamente la situación será diferente porque tendrá que estar en donde se concentra la masa poblacional. ¿Para qué? Para que la gente tenga acceso a la tienda, al centro comercial, al banco o dependiendo cuál sea el negocio. Entonces, por eso la decisión de localización dependerá mucho del tipo de negocio. La estrategia siempre será minimizar costos, buscar los lugares más económicos, que esto me permita tener una mayor ganancia, se traduzca en una mayor ganancia. Entonces, aunque la innovación y la creatividad también deben ser críticas en esta parte. Para organizaciones de venta al menudeo o servicios profesionales, la estrategia se enfoca en maximizar el ingreso. Entonces, pensando en ello, pues lo que ya platicábamos es establecerte en un lugar donde puedas tener una amplia concentración o densidad poblacional que te permita vender tu producto. Entonces, la estrategia de localización, por ejemplo, de almacenes puede ser guiada por una combinación de costos y rapidez de entrega. Dependiendo entonces dónde esté ubicada, pues el costo puede ser algo económico y la salida, el acceso a determinados lugares podrá ser algo con rapidez. Entonces, el objetivo que tenemos de la estrategia de localización siempre será maximizar el beneficio de la ubicación para la compañía. ¿Qué me puede dar mayor beneficio en base a esto? Hablando lo que ya dijimos de los costos, pero hablando también de las facilidades para entregar el producto o para recibir las materias primas. Estos dos aspectos serán fundamental como objetivo de la estrategia de localización. Localización y costos. Pues bueno, es parte de lo que venimos platicando. La localización es un factor del costo y del ingreso. Y se puede constituir lo que ya dijimos en una estrategia. Multinacionales, por ejemplo, tienen o planean su presencia en los mercados principales que tienen de sus ventas. La decisión de localización servirá a una estrategia de bajo costo. Poder, a la larga, si es una empresa que funciona a través de franquicias, por ejemplo, o de una cadena de tiendas, pues obviamente ya tendrán un modelo de negocio establecido de tal forma que les permitirá poder abatir costos, poder manejar ciertas situaciones y poder abatir los costos. Un ejemplo, podemos pensar en la tienda Walmart, que está establecida en diferentes lugares, en todo el mundo prácticamente, tiene una presencia y en base a esto pues ya tiene una estrategia muy definida de su localización, en qué lugares, en qué tipos de establecimiento. Y esto será importante porque si tú revisas o analizas el caso Walmart, pues no tenemos ninguna tienda, por lo menos aquí cercana en nuestra comunidad, lo que es Toluca, Metepec, tal vez, Lerma,
que alguna tienda que haya sido una mala decisión su establecimiento, una tienda donde se haya establecido y que haya tenido que cerrar por diversas razones. Puede ser uno, que los costos impacten fuerte o que las ventas sean bajas. Entonces esto no ha sucedido. Quiere decir que tienen un modelo de negocio planeado y que tienen su presencia en sus mercados principales o donde la gente, saben que la gente va a comprar los productos que se venden al interior de estas tiendas. Entonces la decisión de localización va a servir siempre o va a enfocarse en una estrategia de bajo costo. Muchos costos en general en las organizaciones resultan difíciles de reducir y a veces no se toman mucho en cuenta. Ese es uno de los principales problemas de muchas de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, como lo hemos platicado en algunos momentos en clase, pues nos damos cuenta que es no considerar muchos de estos costos. A veces solamente pensamos que la materia prima es nuestro único costo. Más allá, sumándole esto, pues la mano de obra o alguna otra cuestión, pero ignoramos algunas otras cosas como la renta de un local, como el pago de un servicio como el Internet o el teléfono, ciertos gastos, costos que tenemos, los que tienen en los negocios y que influyen. Y bueno, dentro de los costos que resultan difíciles de reducir, por ejemplo, será una localización en una región con altos costos de energía, donde el agua, la luz lleven o impliquen un costo alto. Obviamente será difícil el poder establecerse en ese lugar. Es una estrategia que siguen muchas organizaciones, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde todo el pago de servicios es caro, es alto, la mano de obra es alta. Entonces, ¿qué es lo que han hecho muchas de estas organizaciones, de estas empresas? Pues migrar, ¿no? Migrar hacia otros lugares, migrar hacia otros países, en este caso, por ejemplo, México, donde es un país maquilador, tradicionalmente ha sido un país maquilador y sobre todo la ventaja que tienen mucho pues es la cercanía con Estados Unidos, donde muy cerca, prácticamente podemos hablar de un patio trasero, se puede desarrollar esta actividad a un costo mucho más económico. Entonces, bueno, pensar, por ejemplo, en Estados Unidos, en establecerse en Estados Unidos es un lugar caro, con costos de energía, con manos de obra. Entonces, esto se vuelve una desventaja. Aún teniendo una empresa, una buena administración, se puede volver una desventaja. Otro ejemplo es si en la localización la mano de obra es cara o está mal capacitada o tiene poca ética laboral, también se tiene una desventaja. Entonces, bueno, aquí tendríamos que revisar, bueno, pues algún ejemplo donde pudiéramos ver que más allá solo de la mano de obra cara, no tiene la capacitación, no tiene la especialización que se requiere o que requiere nuestra organización para poder llevar a cabo el trabajo que se desempeña. O bien su cultura es con poca ética laboral, tiene una situación deficiente en cuanto a la ética laboral y se puede prever más pérdidas que ganancias pensando en esto. Esto se vuelve una desventaja. Pensando en ello, pues podríamos poner como ejemplo la zona latinoamericana. Es una zona, pues pensando de mucha corrupción. Y si analizamos estos aspectos acerca de la corrupción, se vuelve una desventaja para las organizaciones. Tendrán que ser un factor que se tome en cuenta para venir a establecerse en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, que son países de un nivel de vida bajo, donde los salarios son bajos, pero a la vez también la ética laboral o la cultura laboral también es baja. Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta al momento de tomar una decisión de la localización, no solo, más allá no solo de los costos, sino también pensando en otros aspectos. También podemos hablar de, junto con la localización, con la innovación. Entonces, aquí podemos ver que cuando la localización o la inversión en un lugar se busca creatividad, se busca innovación, se busca investigación, se busca desarrollo, la decisión tendrá que ser crucial. Tal vez aquí podríamos pensar en ciertas regiones o en ciertos lugares donde la cultura tiene que ver con este tipo de trabajo. Tal vez sea la razón por la cual hablamos de la zona del oriente del mundo ha crecido también cada vez más, más allá de ser países maquiladores, como lo es Taiwán, como tal vez lo fue en su momento Corea o ciertos lugares de esta zona, más allá de solo ser maquiladores, se han vuelto culturas muy creativas, muy innovadoras, muy desarrolladoras de ciertos aspectos. Entonces, seguramente será una opción
para muchas organizaciones será atractivo el poder trasladarse a estos lugares y no solamente tener el enfoque en la parte del costo, sino que el beneficio a través de la innovación, la creatividad, la investigación y el desarrollo pueda también ser algo grande, algo importante para la organización. ¿Qué atributos pueden afectar la competitividad global y la innovación? Bueno, la presencia de entradas especializadas y de alta calidad, como el talento científico y técnico. Es obvio que hay países mucho más desarrollados de primer mundo, donde pues encontrar esta mano de obra, talento científico y técnico será fácil, ¿no? De alta calidad y habrá países que no se distinguen por ello, como los países tercermundistas que estamos en vías de desarrollo y donde encontrar calidad o mano de obra con estas características será obviamente difícil. También un entorno que estimula la inversión y la rivalidad local intensa. Entonces, obviamente hablamos de capitalismo, hablamos de apertura, hablamos de libre comercio. Entonces, habrá zonas que no tienen estas características, pero habrá zonas que sí, pensando en lugares de primer mundo también, algunos lugares europeos, América del Norte, Canadá, Estados Unidos, pues tendremos ahí países que estimulan la inversión, la rivalidad local es grande, es fuerte. Entonces se da también algunos atributos. Otro es la presión y conocimiento a partir de un mercado local sofisticado. También a esto lo podremos considerar con un mercado local que se hace sofisticado, que tiene mucha capacidad, que tiene conocimiento de ello y que es llamativo para ciertos lugares. Un ejemplo de esto, que hablamos de las inversiones, bueno, pues hay lugares, paraísos fiscales, ¿no? Que le podemos llamar, donde pues tal vez las empresas están exentas de estos aspectos fiscales o la carga, la imposición fiscal es más baja, es menor, es menos fuerte que en otros lugares y puede ser algo que es atractivo, que es algo sofisticado en ciertos aspectos o enfocado en ciertos lugares. Puede ser también la cuestión turística, por ejemplo. Entonces, pensando en ello, pues que se toman estas decisiones. También presión local de industrias relacionadas y de apoyo. Será otro factor también para a veces aumentar o reducir la innovación, la creatividad y estos aspectos de los cuales platicamos. Entonces, ciertas empresas que ya tienen un arraigo localmente en algunas zonas o que hay apoyos tal vez del gobierno o apoyos a través de diferentes cámaras de industrias o aspectos de este tipo, también pueden ser fundamentales en ello. ¿Qué factores afectan la decisión de la localización? Bueno, pues ya hemos platicado ahorita en estos minutos acerca de esto, pero bueno, pensando y ahondando más en ese tema, la selección de la localización de una instalación resulta compleja hoy por la globalización del sitio de trabajo, por esta interconexión, esta interdependencia que tenemos a través de las economías a nivel mundial. Entonces, bueno, la globalización ha tenido lugar por el desarrollo de economías de mercado, economías que se desarrollan con libertad, no hay restricciones, cada vez hay menos aranceles y pues, son características de estas economías de mercado con una apertura amplia, grande. También tenemos que hay mejores comunicaciones internacionales, cada vez más, pues no es necesario ni siquiera manejar dinero en efectivo, sino todo es a través de transferencias electrónicas o la comunicación es inmediata. Hoy un ejemplo de esto que tenemos es las comunicaciones a través de Internet, de las videoconferencias, o todo esto es fundamental. Viajes y embarques más rápidos y confiables, que son las formas de trasladar los productos, mucho pues a través de empresas de aviación, ¿no? A través de los aviones y llegan muy rápido, pero otra a través de embarques también, que es más económico, un poco más tardado, pero también suele ser confiable. Un ejemplo de esto, si tú compras algo en algunos portales como Alibaba, me parece que se llaman algunos portales de compra, pues son lugares que se están poniendo de moda y son lugares que te venden productos económicos, pero que te tardan en llegar
a veces 1 mes, 2 meses, 3 meses, tal vez tu producto. Esto pensando en el menudeo, es obvio que si es al mayoreo, pues será mucho más rápido que esto pueda llegar, pero es seguro, ¿no? Todo esto ya vemos que es muy seguro, que las entregas y todo ese tipo de cuestiones. 4, facilidad de flujo de capital entre países, era más el ejemplo que les ponía en el punto número 2. El flujo de capital es mucho más fluido a través de transferencias electrónicas. Hoy una empresa puede pasar todos sus recursos de un país a otro en minutos, ¿no? Simplemente en minutos a través de estos sistemas bancarios que tenemos. 5, grandes diferencias en los costos de mano de obra. También esto es fundamental pensarlo, considerarlo, no solamente pensar en la capacitación que se tiene, sino en los costos que hay, ¿no? En la mano de obra. O sea, es un hecho que hay lugares que tienen una mayor preparación, pero esto implica también mayor costo. Y habrá países en vías de desarrollo que su preparación es menor, pero los costos también serán más bajos. Pensando en las decisiones de localización, pues primero tendrá que ser un país, ¿no? La decisión país, y tendremos que considerar ahí algunos aspectos críticos para tener una decisión exitosa de localización, como riesgos políticos. Si tú has oído noticias hace algunos años, pues como algunas empresas, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que por muchos años fue un país con una democracia, pero que hoy prácticamente se tiene una dictadura, aunque no lo es tanto, pero ciertas decisiones políticas van en función de expropiaciones de los negocios. Un ejemplo a Cemex, me parece, hace algunos años, establecido en Venezuela, pues le sucedió que sus instalaciones, sus recursos, todos fueron expropiados por el petróleo. Entonces son riesgos políticos que hay, el cambio de un régimen a otro al interior de un país, normas gubernamentales, actitudes hacia la inversión extranjera, hacia los incentivos. Todo esto será un factor que te puede dar la pauta para tomar una decisión. Aspectos culturales y económicos, pues no será lo mismo establecerte en una cultura como la japonesa a establecerte en una cultura latinoamericana, ¿no? Será totalmente diferente, o con algún otro tipo de país que tiene que ver con también la economía o el desarrollo que tiene aquel país. Localización del mercado, qué tan lejos te va a quedar el producto que tú produces a tu mercado, ¿no? El poderlo llevar a este lugar. 4, talento laboral, actitudes, productividad, costos. Hemos platicado mucho de esto. 5, disponibilidad de los suministros, comunicaciones, energía, todos los suministros que se ocupan para producir un determinado producto o ofrecer un servicio, pues qué tan disponible y qué tan cercano se tiene en esto. Entonces, tipo de cambio, riesgos en las tasas de cambio también será fundamental. Entonces, esto son factores que se enfocan primero en la decisión de un país, ¿no? Será lo principal, los factores que tenemos que tomar en cuenta para poder tener éxito. Después, otra decisión será la elección de un sitio dentro de la comunidad. Por ejemplo, ahí el caso que viene está América del Norte, se encuentra Canadá, se encuentra Estados Unidos y México, que son países que mantienen un tratado de libre comercio ratificado recientemente, pero, por ejemplo, la decisión aquí es que se establece dentro de los Estados Unidos, dentro de esta zona, pero Estados Unidos tiene muchos estados también y cada estado varía en su forma de gobierno al interior. Entonces, bueno, también se tendrá que tomar una decisión hablando de uno de los estados. Y aquí podemos ver deseos de la corporación que se tiene, atractivos regionales como cultura, impuestos, clima, inclusive. Sabemos que en Estados Unidos hay zonas que son sumamente frías, que en época de invierno pues caen grandes nevadas, entonces se tiene que también tomar en cuenta estos aspectos para la continuidad de las actividades que se tienen. Otra más es la disponibilidad de la mano de obra, los costos, las actitudes hacia los sindicatos o de los sindicatos hacia la organización, costos y disponibilidad de los servicios públicos, regulaciones ambientales del Estado y la localidad, ya hablando de municipios, condados en Estados Unidos. 5, regulaciones ambientales del Estado, la localidad, ya decíamos. Incentivos gubernamentales, políticas fiscales, proximidad a las materias primas, a los clientes, costos de terrenos y construcción. Entonces, todos los factores que se revisan un poco a nivel global pensando en un país, después hay que analizarlos también, tal vez todavía con una suma de algunos otros a nivel ya más local. Todavía hablando del Estado, escogiendo un determinado Estado, pues todavía se tiene que buscar una localidad, una comunidad más específica en un determinado lugar
y pues se tiene que tomar en cuenta los accesos que se tienen, la seguridad. Pues se debe elegir el lugar más adecuado en cuanto a embarque, en cuanto a recepción, en cuanto a zonificación, servicios públicos, tamaño y costo de todo esto. Entonces, todos estos aspectos serán fundamentales para elegir una localización. Todo impacta directamente en la ganancia de la organización. Algunos otros factores que afectan la decisión de localización, pues la productividad laboral será otro de los aspectos que se tienen que tomar en cuenta. ¿Qué tan productivo es una determinada región, un país, pero más allá de todo el país, pues también una región en particular? Entonces, esta decisión sobre la localización es atraída hacia áreas con salarios bajos generalmente. México es un gran ejemplo de esto porque los salarios no son altos. Entonces es un factor muy, muy importante siempre a tomar en cuenta el salario, pero ¿qué tan productivo es la gente? Y creo que hemos platicado en clase acerca de esto, de cómo México es un claro ejemplo de lugares donde se trabaja bastante, o sea, hablando de horas laborales, pero no es comparado con las horas productivas que se tienen en algunos otros lugares. En México solemos trabajar muchas horas, pero ser poco productivos. Entonces, eso es algo que tiene que cambiar, eso es algo que tiene que mejorar en nuestro país para poder ser considerados como una opción también viable para establecer inversión desde nacional hasta internacional o extranjera. Un ejemplo aquí para las diferencias de productividad entre los países, pues, por ejemplo, la combinación de productividad y tasa salarial. El ejemplo de la empresa Quality Coils que tenemos aquí en esta presentación. Por ejemplo, paga 70 pesos o 70 dólares diarios por 60 unidades producidas al día en la ciudad de Connecticut. Gastará menos que en México, donde se paga 25, pero la productividad es de 20 unidades. Entonces, tendríamos, obviamente, vamos a analizar este caso en este momento para revisar cómo un factor que es la productividad laboral puede influir en tomar las decisiones. Entonces, los datos son 70 dólares diarios por 60 unidades producidas al día en la ciudad de Connecticut, en Estados Unidos. En México paga 25 dólares diarios, pero la productividad es mucho menor, o sea, se desciende de 60 a 20 unidades. Entonces, habría que revisar y analizar si esta relación entre productividad y tasa salarial es algo benéfico. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, la fórmula que tenemos es el costo de mano de obra por día entre la productividad, o sea, es decir, las unidades, y el resultado nos dará el costo por unidad. Entonces, vamos a ver el caso 1. Planta en Connecticut, 70 dólares salario por día y 60 unidades producidas. 70 entre 60 nos da una cantidad de 1.7 por unidad, que es el costo por unidad. Pensando en el caso 2, México planta en Ciudad Juárez, el salario diario es de 25 dólares por día entre 20 unidades producidas. Entonces, 25 entre 20 es 1.25 por unidad. ¿Cuál quiere decir que es más bajo? En Connecticut. ¿Cuál será la decisión? En este caso de localización, pues Connecticut, porque el costo es más bajo. Aún allá, aunque el salario es más alto, la productividad de los trabajadores es más alta. O sea, producen más piezas que en México. Son las diferencias que podemos ver y que son, a veces nos guiamos solo por la parte del salario bajo, pero nos damos cuenta que aunque el salario sea más alto en otro lugar, la productividad también es más alta. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos estos datos para tomar una decisión de localización. También tenemos tasas de cambio y riesgos en el tipo de cambio. Por ejemplo, un tipo de cambio desfavorable invalida el ahorro en salarios. Si hay mucho desequilibrio en el tipo de cambio, como ha pasado, por ejemplo, en México últimamente, te pido que pienses en una empresa que hace negocios, que importa, puede ser su producto o puede ser ciertas partes del producto de algún otro lugar y que los pagos son en dólares. Imagínate en estos días que el dólar ha subido de estar en 18 y 19 pesos por dólar, ahora está en 24, 25 hasta 26 pesos. Entonces, este aumento repercute en la ganancia. Y es por ello que de repente, pues, ¿a quién se le traslada este impacto en ello? Pues al consumidor final. Es por eso que muchos de los productos tienden a subir por estos cambios y todo ello, pero son ciertos ajustes que se tienen que hacer. Entonces, también esto será otro factor que influye en la parte de la decisión.
A veces se obtienen ventajas de un tipo de cambio favorable al exportar o reubicarse en otro país. Este también será el caso de personas en México, por ejemplo, que exportan y que su pago a ellos es en dólares, pues es obvio que están ganando más dinero sin hacer nada más, solamente por el tipo de cambio. Entonces también será esto fundamental. Costos. Los costos de localización se dividen en tangibles y en costos intangibles. Vamos a ver cuáles son los tangibles. Se identifican y se miden de forma fácil. Los ejemplos son servicios públicos, mano de obra, materiales que se utilizan, impuestos, depreciación de los equipos, todos estos aspectos. Costos también como el transporte de la misma materia prima, de los productos terminados hacia el lugar de venta, de sitios de construcción. Todo esto se suman al costo global de la localización. Pero ¿cuáles son los costos intangibles? Esos son más difíciles de identificar y de cuantificar. Hablamos, por ejemplo, de la calidad de la educación en un determinado lugar. No será lo mismo la calidad de la educación en la ciudad de Toluca a la ciudad de México, por ejemplo, aunque son lugares muy cercanos, pero es diferente, ¿no? La misma oferta abarata los costos en determinados lugares. En la Ciudad de México hay una cantidad impresionante de escuelas. En la Ciudad de Toluca también cada vez ha aumentado más, pero todavía no hay una comparación con la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, esta parte de la oferta hace abaratar los costos. Entonces, una calidad de la educación también será fundamental, más allá solo de los costos, sino la calidad sobre la cual se imparte. Y es aquí donde vemos pues esta parte de los escuelas muy simples, muy sencillas, escuelas patito que le llamamos y que te otorgan un título simplemente por estar ahí estudiando algún tiempo. La infraestructura pública de transporte también es fundamental. ¿Qué cantidad de transporte hay para que se pueda trasladar los recursos que tiene la organización o la misma gente que tiene la empresa? Actitudes de la comunidad hacia la compañía, ya platicamos un poco acerca de esto, puede ser aceptación o rechazo, dependiendo del tipo de actividad, la calidad y actitudes de los posibles empleados también, y esto va en función de lo que comentábamos acerca de la cultura. Variables de la calidad de vida, como el clima, ya decíamos, lugares donde suele hacer o mucho calor o mucho frío, será una cuestión fundamental como un costo intangible. Clubes deportivos, ¿no? Que pueden influir en la contratación del personal. También todo esto son costos de acuerdo al tipo de vida que se tiene en un determinado lugar que tendremos que considerar y tomar en cuenta para una decisión de localización. Riesgo político, valores y la parte de la cultura. Ya hablábamos mucho acerca del riesgo político asociado con la actitud que tienen los gobiernos hacia la propiedad privada, hacia la propiedad intelectual, la zonificación de ciertos lugares, la contaminación, la estabilidad laboral puede ser muy cambiante. Entonces es un riesgo el tomar decisiones en ciertos lugares. Cercanía a los mercados también, ubicarse cerca de los clientes siempre será importante, ¿no? Poder estar cerca de tu mercado será fundamental. El ejemplo, empresas de servicio como farmacias, restaurantes, oficinas de correo, peluquerías, la proximidad con su mercado será una decisión fundamental, una decisión de localización que será importante que puedan estar cerca de su mercado. Para las empresas de manufactura resulta útil estar cerca de los clientes cuando el transporte de bienes terminados es costoso o difícil. Entonces son decisiones que se tienen que estar tomando. Cercanía con los proveedores es otro aspecto. Las empresas se localizan cerca de materias primas y proveedores debido, por ejemplo, a los productos perecederos, productos que se echan a perder, productos del campo que se tienen que trasladar para una transformación, por ejemplo, los que hacen productos embutidos o enlatados, cuestiones así, son productos perecederos que tendrán que considerar su caducidad o su momento de echarse a perder. Los costos de transporte, también de quien les traslade el producto o los volúmenes grandes. Por ejemplo, panaderías, plantas de productos lácteos, procesadoras de productos del mar, congelados, trabajan con materias primas perecederas, por lo que suelen instalarse cerca de sus proveedores. Pensando, por ejemplo, si hablamos de productos del mar, pues será muy importante cerca de la costa, donde el producto simplemente se pueda trasladar rápidamente, ya que por el calor puede echarse a perder de forma muy rápida. Cercanía con los competidores también, ¿no? Esto será fundamental. A veces se piensa que una estrategia comercial importante es ubicarte enfrente, ¿no? O al lado de tu competidor para que el cliente pueda valorar uno y otro servicio o uno y otro producto y se vuelve una buena estrategia.
Entonces, las compañías también prefieren ubicarse cerca de sus competidores. Esta tendencia se denomina agrupamiento, como tenemos ahí en esta parte, y ocurre cuando un recurso importante se encuentra solo en determinada región, por ejemplo. Estos recursos incluyen recursos naturales, tal vez de información, capital, inversión o talento. Pueden ser algunos de estos aspectos que podemos manejar ahí. Tenemos que entrar ahora al análisis del punto de equilibrio. Después de ver estos aspectos teóricos, pues entramos a la parte que nos lleva a manejar números. Siempre la decisión basada en números será mucho mejor, más que una corazonada, más que una cuestión de intuición, de ubicarte en cierto lugar. Siempre la parte de los números pues nos llevará a un análisis y nos arrojará números. Les dicen que los números son fríos, pero al final nos llevan a tomar mejores decisiones. Entonces, todo esto que hemos hablado en la parte teórica lo vamos a analizar también ahora en la parte de los números. Voy a hacer una pequeña pausa. Llegan, pasan, bajan, suben. Yo voy a tratar todo bien, pero si no todo bien, gracias. Amor, todo bien, pero es que sabes que no me gusta que se vea ese reguero ahí.